Seguimos aquí en 1980 y es un gusto volver a convocar a Alejandro Giraudo, biólogo, docente de la Universidad Nacional del Litoral, un trabajador de la naturaleza, un estudioso, un científico que valoramos y bueno, es, como decíamos, un gusto, Alejandro, charlar y un poco, en primera instancia, lo que veníamos intercambiando antes de empezar esta charla, es reflexionar sobre lo que está aconteciendo, ¿no? Este verano tan cálido, tan tórrido, tan seco, el fenómeno de la Niña que viene, de hace años. Reflexionar sobre el cambio climático, ¿no? Sí, es algo muy interesante verdaderamente, ¿no? Yo siempre recalco que el cambio climático, el primero que se dio cuenta de la posibilidad del cambio climático fue a fines de 1890 y pico, un científico, un físico, se dio cuenta que estaban aumentando los niveles de dióxido de carbono, recién empezaba la revolución industrial, los niveles de dióxido de carbono respecto al dióxido de carbono que se encontraba en los polos. Y además, físicamente hizo una predicción de que si aumentaba mucho el dióxido de carbono en el planeta, iba a cambiar la temperatura de la Tierra. Después eso se fue perfeccionando a tal nivel, y digamos ya con satélites, con la NASA, con casi todos los científicos del mundo, climatólogos trabajando en esto, ya estamos en la certeza de que el cambio climático está ocurriendo. Y bueno, y lamentablemente ya estamos viendo las consecuencias. El cambio climático implica extremos más graves, o sea, puede haber sequías muy graves como la que acabamos de vivir, pero después también puede venir un periodo de lluvias con inundaciones, ¿no? O sea, esa temperatura alta hace que el clima sea sobre todo más extremo. Ahora, perdón que te interrumpa, Alejandro, pero sí, como para hacer una aclaración, porque ciclos de sequías y de inundaciones a lo largo de la historia de la humanidad siempre hubo, ¿no? Hay un sector negacionista, si se quiere, sí, que se toma de esto para evitar hablar del cambio climático. Lo nuevo, en todo caso, es que estos fenómenos se exacerban. Se exacerban, tenemos las temperaturas máximas mundiales. Desde que se está registrando la temperatura han ocurrido en estos últimos años, claramente, y además ya con las estadísticas que tenemos, que a veces son más de 100 años, ya se ve verdaderamente que hay un cambio asintótico en la temperatura, es un cambio exponencial en la temperatura, en varias variables, o sea, eso está probado científicamente. Lo que pasa es que, bueno, hay sectores de poder que tendrían que aportar al cambio climático que obviamente no lo van a reconocer. Pero también estamos sufriendo las consecuencias y a eso me quiero referir. Esta sequía prolongada que lleva 3 años y que la hemos visto, digamos, en un país que vive de la producción agrícola, esto es bastante trágico. Hemos visto cómo se han secado los campos, cómo no ha habido lluvias, cómo las temperaturas terminan quemando los cultivos, cómo el ganado se queda sin agua, se queda sin alimento y obviamente va a haber pérdidas económicas muy importantes, pero también empieza a haber problemas para las sociedades. Yo siempre digo, los problemas de la naturaleza tarde o temprano se transforman en problemas sociales. Por ejemplo, la provisión de agua de muchas ciudades se vio afectada. La misma gente que vive en el campo, las napas bajaron y se secaron los pozos de los cuales obtenían agua. Y bueno, todo esto, el río Paraná, que no creció y que eso va a afectar en definitiva, por ejemplo, a la producción pesquera y otras actividades que se realizaban en el río Paraná, como la navegación, el turismo y otras cuestiones. Y además, bueno, todos estos grandes incendios que son una consecuencia justamente de la falta de humedad y la mala costumbre que tenemos los humanos de prender fuego en todos lados y por cualquier razón generó incendios catastróficos como los de Corrientes que están ocurriendo en este preciso momento y el año pasado también vimos que quemaron millones de hectáreas. ¿Qué escenario y qué importante sería modificar nuestras cabezas? Porque realmente hablabas del río Paraná, por ejemplo, y es importante la lucha por la soberanía, la lucha por tener un transporte al servicio del desarrollo de un país. Ahora, antes que eso, inclusive está la concientización sobre la necesidad de que el río tenga agua, ¿no? Porque un río sin agua, en un río sin agua no vas a poder construir ningún tipo de transporte, ¿no? Exactamente, sí, por eso te digo que todo está relacionado. E incluso cualquier plan de desarrollo con problemas ambientales graves no tiene futuro. Entonces, cualquier plan estratégico de desarrollo del país
tiene que tener en cuenta también el uso del territorio, porque básicamente los problemas del cambio climático se dan por el uso del territorio y por la quema excesiva de combustibles fósiles. O sea, por ejemplo, tenemos que hacer más eficientes los transportes, como vos decías, a través de barcazas, a través de sistemas de trenes. La Argentina tiene un transporte muy caro, basado básicamente en camiones, con mucho consumo de combustible. Y además, bueno, como vos planteás, todos estos problemas ambientales se van traduciendo en problemas sociales. Ya también lo vimos con las famosas enfermedades emergentes como fue el COVID y otras más, el Zika, chikungunya, todos esos virus que transmiten los mosquitos. Y ahora fíjate, viene la gripe aviar, porque los humanos estamos estresados y podemos generar enfermedades como fue el COVID, que pasó de un murciélago a la población humana, pero los animales también están estresados por la situación. Entonces los animales también se enferman, y fíjate que la gripe aviar llegó ahora a Argentina, y Argentina ahora, al haber tenido casos en granjas de pollos, no puede exportar pollo, ¿no? Otra fuente de riqueza, o sea, otro problema ambiental que termina en un impacto social. Claro, claro, es todo un desafío cambiar las cabezas de los productores, pero también de la academia, ¿no? Digo, vos hablabas recién, por ejemplo, y lo hemos charlado con productores rurales a este tema, de bueno, la muerte del ganado que no tenía acceso al agua, alimentos. Y bueno, y ha llegado la hora quizás de cambiar de forrajes, ir a forrajes naturales, ir a nativas, ir a, bueno, algarrobos, a la vaina del algarrobo para reemplazar la proteína, a la tuna para acceder al agua, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, cambiar las cabezas y en la academia va a ser todo un tema, esto me imagino, ¿no? Sí, tenemos que cambiar en todos lados. Yo lo que creo es que en la academia me parece que puede ser más sencillo porque la academia se basa en datos verificables y la ideología está un poco minimizada. Entonces yo creo que ya son tantos los datos que muestran los problemas que casi en la academia no hay gente que lo niegue. Pero además también tenés activistas muy importantes desde sus análisis científicos, como Rafael Gasmanovic, que descubrió contaminación en los peces y constantemente trabaja con problemas de contaminantes, que son también puntos de denuncia importantes. Claro, claro. Y como vos decís, sí, hay que cambiar la cabeza de los productores, de la gente, hay que tener políticas públicas ambientales concretas a largo plazo. Eso es algo muy difícil en la Argentina, pero es posible y esa es una decisión política. Yo digo, tiene que cambiar el sistema político, el sistema económico y el sistema cultural. Claro. Y ese cambio tiene que darse rápido, como fue tal vez en la emergencia del COVID, en donde tuvimos que actuar en consonancia con los científicos, el sector político y la sociedad. Tenemos que hacer eso porque si no, no vamos a poder sortear estos problemas ambientales. Justo lo que comentabas vos de las gramíneas o las forrajeras, que son un montón de plantas nativas, esas están mejor que las plantas que fueron implantadas. Pero además, lo que decís del algarrobo es muy cierto. Estuve en el Chaco Seco, en la zona del Impenetrable, y ahí había comida para el ganado a pesar de la sequía, porque los algarrobos fructificaron y producen hasta 500, 600 kilos de chauchas por individuo de algarrobo de tamaño relativamente grande. Fíjate vos que los productores que destruyeron los algarrobos de sus campos se quedaron sin ese recurso forrajero por deforestar, digamos. Y hoy para mucha gente fue un recurso que le salvó la vida a muchos ganados. También otra cosa, el mal manejo del agua y los humedales. Fíjate los bajos submeridionales, canalizado creo que fue en los 90. Sí, en los 90. En los 90, un gran reservorio de agua, que esa agua se dejó ir por canales y de hecho gran parte de los humedales de Santa Fe están canalizados. Esa agua que se fue y que no quedó almacenada ahí hubiera servido para mitigar esta sequía. Sin embargo, preferimos sacarla cuando hay inundaciones, creemos que la inundación es una molestia y después vienen sequías tremendas en donde esa agua hubiera recargado los acuíferos, hubiera permanecido más tiempo en superficie y hubiera mitigado la sequía. Seguro, seguro. Alejandro, contanos un poco respecto a este proyecto. Sabemos que estás trabajando desde hace mucho tiempo en Jaucanigás, este espacio natural tan importante para la preservación del medio ambiente, para aprender, ¿no? Como espacio educativo, productivo, y ahora están sobre esta idea del Parque Nacional, ¿no? Del Parque Nacional, de extenderlo. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Bueno, mirá, Jaucanigás creo que es un poco el proceso que yo te había dicho. Es el sector político, el sector cultural, con gente de investigación, de organizaciones sociales, con el INTA, con organismos tecnológicos,
poniéndonos de acuerdo en cómo manejar el sitio más diverso de la provincia de Santa Fe, que está ahí sobre el río Paraná, en el Departamento General Obligado. Y una de las cosas que empezó a pasar es que como el sitio Ramsar se volvió una marca para que la gente haga ecoturismo y tiene características muy similares a Iberagua, Formosa u otros lugares donde van la gente a apreciar la naturaleza, está yendo cada vez más turismo. Y los mismos municipios, comunas, en conjunto sobre todo con cabañeros, con gente que está cambiando de un turismo que antes era de pesca o cacería hacia un turismo que ahora es de contemplación de la naturaleza, empezaron a pedir que querían zonas más protegidas. Y esas zonas más protegidas, por suerte, se podrían llegar a hacer, no lamentablemente con el sistema provincial de áreas protegidas que no tiene guardaparques, pero como hay islas fiscales, en conjunto con la provincia, el Comité Intersectorial de Manejo, Parques Nacionales, Aves Argentinas, que es una ONG, y bueno, algunas otras fundaciones que ayudaron, y municipios y comunas, se propuso un parque nacional, ya está el proyecto de ley en diputados, y más o menos unas 9.000 hectáreas van a quedar como parque nacional o reserva nacional. 9.000 hectáreas dentro de las 500.000 de Jaucanigás, ¿sí? Es más o menos un 8%, no pasa el 1%. Y ahí lo que tendríamos parques nacionales... 0,8%. 0,8%, sí. Parques nacionales tiene una infraestructura de conservación con mucha tradición. Conocemos el Parque Iguazú y todos los parques de la Argentina, los glaciares, qué sé yo. Y esa infraestructura y esa autarquía y presupuesto que tiene parques nacionales lograría que en esos pequeños lugares aumente la calidad ambiental y además obviamente un parque nacional también es una marca registrada para el turismo. Entonces eso ayudaría a que aumente mucho más el turismo de naturaleza y que un poco Jaucanigás se convierta en algo parecido a Iberá. Claro. Sin embargo, bueno, como siempre pasa en la Argentina, es difícil ponernos de acuerdo y ese 0,8% de tierras fiscales parece ser que le provoca algún tipo de molestia a, sobre todo a algunos sectores ganaderos que están relacionados con la sociedad rural, que tienen miedo de cuestiones confiscatorias o de la intervención. La verdad que no hay nada confiscatorio porque cada uno de esos ganaderos tiene sus propias propiedades donde produce. Casi todo el sitio de Ramsar está bajo una producción ganadera sobre pastizales naturales que verdaderamente es compatible con la conservación de la biodiversidad y yo creo que ellos mismos lo saben. Alejandro, lo que ustedes están planteando es algo que se hace en todo el mundo. Claro, exactamente. Estamos planteando que una pequeña superficie, muy pequeña para todo lo que le dio Santa Fe a la producción, vos pensás en la provincia de Santa Fe, que el 80% está cultivado, tiene una explotación ganadera, si no es más. Y estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito que va a tener conservación estricta como para que estos turistas vean, por ejemplo, carpinchos que no estén tiroteados, monos y otros animales, que por la acción del cuidado especial que van a tener los guardaparques, esos animales van a estar para el disfrute de todos. Ahora, esto que plantea y que se trabaja en Jaucanigás, para una provincia como Santa Fe, pensando en lo que hizo Córdoba en turismo, sería central. Sería central y de hecho, fíjate que Córdoba ya está haciendo 2 parques nacionales. Uno en Ancenusa, en la Laguna de Mar Chiquita, con el mismo proceso. Este es un parque nacional también que hubo mucha participación local en las decisiones. Y otro en Tras las Sierras, en una estancia que se llama Pina, que estaría, digamos, de las sierras de Córdoba hacia La Rioja. Sí. Un lugar muy lindo. Y bueno, Córdoba, por ejemplo, tiene, sí, un turismo. Córdoba valora el turismo porque tiene una tradición turística muy importante que Santa Fe la está logrando, pero también necesita un poco, un poco mediar entre estos sectores productivos que ninguno verdaderamente se va a ver perjudicado y algunos van a ver una mejora sustancial en las posibilidades. Incluso los mismos ganaderos después pueden ofrecer a lo mejor sus cascos de estancia, que a lo mejor no están ocupados en este momento, como posibles alojamientos para los turistas que vengan. Puede haber un turismo rural también, que es algo que se está desarrollando en la Argentina y en muchas partes del mundo. Alejandro, te agradecemos estas reflexiones y ojalá que este proyecto siga avanzando. Sin dudas va a avanzar porque es un buen proyecto y bueno, crezca esta iniciativa de Jaucanigás. Bueno, gracias Luis. Y no olvidemos que lo más importante es la vida y bueno, tenemos que defender la vida a través de la organización equitativa del uso de los recursos naturales. Seguimos en Punto de Partida.